Hola amigos creativos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Berens, este es mi nuevo canal Ricky Berens Más. Este canal apunta a desarrollar información y tips sobre actuación, teatro, comedia, improvisación, comunicación. Les voy a contar los secretos de algunas técnicas de actuación. Vamos a aprender juegos que se hacen para desarrollar la disciplina en la improvisación y para entrenar la concentración activa, el trabajo sobre el presente que nos alivia de la ansiedad, el juego puro, la construcción rápida y espontánea de historias. Si sos actor, actriz o estudiante de teatro, vas a poder incorporar estos elementos a tu instrumento que ya sabes es tu cuerpo. Si sos docente, vas a poder incorporarlo en tus clases. Voy a compartir ciertos elementos y técnicas que he desarrollado durante mucho tiempo, más de 30 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar como debe ser, que es pidiéndote que por favor te suscribas al canal. Es un canal que recién empieza y ya sabes, los suscriptores son muy necesarios para el crecimiento. Te agradezco muchísimo si le haces clic a la campanita y a suscribir. En el video de hoy voy a comenzar contándoles 3 juegos de improvisación. Vieron cómo hice el 3, ¿no? Porque podría haber hecho 3 o 3, pero hice 3. Ese gesto de estrés es interesante, ¿no? Me parece que voy a hacer un video sobre eso, los gestos y las interpretaciones en las diferentes partes del mundo, porque no es lo mismo decir 3 en Rusia con la mano que decir 3 en Alemania, que decir 3 en España, que decir 3 en Argentina. Se dice de diferentes maneras. Tal vez, y solo tal vez, ponga un link aquí abajo o al final de este video para que puedan acceder a otro video que voy a hacer sobre los números y cómo se cuenta con los dedos en las diferentes partes del mundo. Pero volviendo al tema. En el video de hoy les decía, les voy a mostrar 3 juegos de improvisación, sobre todo basados en lo verbal. Juego número 1. Podría haber sido así también, ¿no? El llamado 3 cabezas, que podríamos llamar la frase compartida. Yo lo bauticé 3 cabezas porque comenzamos haciéndolo aquí en Argentina en el año 2000 o 1999, en la sala Colette del Paseo a la Plaza. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, lo hicimos hace mucho tiempo aquí en Argentina y consiste en lo siguiente. Tenemos que construir una frase entre 2 o más personas diciendo solo una palabra por persona por vez. El reto es intentar que la frase tenga una construcción coherente y que conste, como cualquier frase, de sus artículos, sus verbos, sus sujetos, sus predicados, sus sustantivos, etcétera, etcétera. Es decir, que se entienda claramente y que no se escuche entrecortada e incoherente. Para comenzar a entender la mecánica del juego, vamos a empezar desde lo básico. Comenzaremos con una frase previamente definida. Por ejemplo, en la terminal A del aeropuerto de Ezeiza se reciben los vuelos internacionales. Muy sencillo. Bien, cada persona debe decir una sola palabra de esa frase. Quedaría algo así. En la terminal A del aeropuerto de Ezeiza se reciben los vuelos internacionales. Fácil, ¿no? Bueno, teniendo la frase previamente definida, es bastante sencillo. La cosa se empieza a complicar cuando la frase no es conocida por quienes están armando esa misma frase. Es decir, cuando la frase es improvisada. Pasa, no siempre pasa, pero generalmente pasa, que al encontrarse personas diferentes con sus diferentes historias, imaginarios, egos y todo lo que constituye la particularidad de cada quien, puede suceder que cueste un poco más armar la frase y suceda algo así como esto. Aeropuerto recibe a Ezeiza, terminal, vuelos. Realmente esta es una frase bastante aburrida, por eso suena bastante monótona. Una frase con un poquito más de emoción podría sonar mejor. ¡Cuidado! ¡Se nos viene un piano encima! Y el ejercicio mal hecho quedaría: ¡piano! ¡Encima! ¡Viene! ¡Se! ¡Nos! ¡Cuidado! Si querés probarlo, hacelo rápidamente con alguien que tenés cerca. Pones stop en el video, lo probás y después volvés porque sigo dándote consejos y al final del video te voy a dar un regalo que está muy bueno. Yo te voy a ayudar haciéndote una pregunta muy sencilla para que respondan diciendo una palabra cada uno por vez. La pregunta es: ¿cuál es tu comida preferida y por qué? Si lo probaste, seguramente te diste cuenta que hay demasiada demora entre una palabra y la otra de la respuesta improvisada. También pasa que muchas veces no coincide el artículo y el adjetivo con el sujeto. Por ejemplo, se termina diciendo la aeropuerto. Esto se debe a la necesidad de control. Estamos culturalmente programados para intentar controlar lo que va a pasar, evitar el imprevisto. En definitiva, intentar con todo nuestro ser
tener el control de la situación futura. Estoy dispuesto a colaborar con control. Muchos de los ejercicios que te voy a proponer justamente tienen que ver con el desarrollo de lo contrario de esto, es decir, dejar libre ese control en este espacio de trabajo. Imagínate jugar en un espacio en el cual te sientas libre de la presión que significa tener que controlar el resultado de lo que suceda, y en el cual inclusive los errores sean disparadores para futuras ideas. Bien, por ahora dejemos comentado brevemente este concepto y pasemos al juego número 2 o 2 o 2. Es el solo preguntas. Un juego clásico, también verbal. Tal vez lo hayas visto en algún espectáculo, tal vez lo intentaste hacer y no te salió del todo. Bueno, yo te voy a enseñar las bases de este juego para que te funcione. ¿En qué principios está fundamentado este trabajo? Te lo explico brevemente. Se trata de hacer un diálogo solo con preguntas. Es decir, que a una pregunta le conteste otra pregunta y a esa le conteste otra pregunta y otra pregunta. Se hace entre dos participantes o más. Si querés probarlo, te invito nuevamente a que lo hagas. Busca a alguien que tenga cerca, pones stop al video y después volvés para ver sobre todo el final de este video. ¿Lo probaste? Bueno, viste que no resulta tan sencillo. Generalmente lo que aparece en una primera instancia es un diálogo de locos. Una pregunta no tiene que ver con otra pregunta, ni tiene que ver con la otra pregunta, sino que cada uno hace sus propias preguntas sin relacionarse con el otro. Algo así como esto. ¿Qué hora es? ¿Tenés reloj? ¿Dónde hay un reloj? ¿Qué hora es en Japón? Aunque lo hice bastante asociado, son todas preguntas que no construyen un diálogo, sino que están como cada uno encerrado en sí mismo. Pero podría ser peor. ¿Qué hora es? ¿Dónde está tu perro? ¿Me podrías decir la hora? ¿Me podrías decir dónde está tu perro? ¿No ves que necesito saber la hora? ¿No ves que necesito saber dónde está mi perro? Etcétera. En este último ejemplo se nota claramente una especie de lucha por tratar de mantener el tema que propuso cada uno, sin tratar de encontrar intersecciones. Sin embargo, de lo que se trata esto es de encontrar el tema común del cual vamos a hablar en esta escena. Pero lo hermoso y lo vertiginoso del trabajo es que ese tema no está definido de antemano. El tema se define sobre la marcha. Y entonces acá entramos en este concepto básico de la improvisación, que es definir el camino. El que sea, pero definirlo. El camino puede ser propuesto por cualquiera de los participantes, pero debe ser entendido, aceptado y unificado lo más rápido posible por todos los que participan, sin pararse en un lugar crítico respecto a lo que el otro propone o a lo que yo mismo propongo. Todos jugamos desde ese lugar, sin crítica. Entonces se crea naturalmente un clima de confianza mutua que permite hacer crecer las ideas. Una bola de nieve creativa. Lo que les decía antes, no tengo la responsabilidad de tener que controlar la situación escénica. Sé que debo aceptar la situación tal cual se presenta sin críticas. Y para ordenarnos de alguna manera, la primera propuesta que aparece es la que marca el camino para el desarrollo de la situación escénica. Podríamos establecer otro acuerdo, de hecho se hace, con actores con mucha experiencia en este trabajo se establecen otras formas más complejas de acuerdos. Pero para poder comenzar, lo primero y básico es poder detectar cuándo se trata de una propuesta, aceptar esa primera propuesta que aparece y poder desarrollarla. Recuerden que no hay que conectarse con la visión crítica de la propuesta, sino aceptarla tal cual es y ponerse en positivo con esa propuesta para poder desarrollarla. Es decir, en principio, evitemos que aparezca el ego y aceptemos de manera automática. Entonces, si vamos a un buen ejemplo en este caso, podría ser el siguiente. ¿Qué hora es? ¿Estas son horas de llegar? ¿Por qué siempre haces lo mismo? ¿Sabes que tenés razón? ¿Cuántos años hace que estamos casados? ¿Puede ser 5 años? ¿Vos no te acordás el tiempo que hace que estamos casados? ¿Te puedo pedir perdón por haber llegado a las 5 a.m.? Vieron que este diálogo ya empieza a tener otro color y empieza a ser más interesante. A pesar de ser construido solo con preguntas, que es una dificultad, empieza a aparecer lo que se llama el vínculo entre los personajes, lo cual hace mucho más interesante la situación. Fíjense en el último ejemplo, uno de los personajes le dice al otro, ¿cuántos años llevamos de casado? Ahí es donde se define el vínculo, es decir, se trata de una pareja de esposos. Si el personaje hubiera dicho, más respeto que soy tu madre, el vínculo entre los personajes sería otro. El camino definido sería otro, y la historia que comienza a contarse será otra. Y entonces nos aparece otro concepto aquí que es la idea del vínculo. En este caso, el vínculo entre los personajes, pero el vínculo puede trasladarse a otros elementos que juegan en este trabajo. Lo vamos a dejar por ahora aquí para desarrollarlo en futuros videos. Y pasamos al tercer juego. Este juego se llama el traductor. Es otro ejercicio verbal. En un caso vamos a quitarle la palabra y en otro caso
vamos a ofrecerle la palabra con una dificultad. Se juega entre 2 personas, se define previamente un idioma que sea desconocido por las 2 personas que participan del juego, y la situación es la siguiente. Uno de los 2 interpretará el personaje de una eminencia que viene de otro país, que, por supuesto, hablará en ese idioma que definimos al principio y que él desconoce. Esta eminencia viene a dar una conferencia. La otra persona será su traductor, que por supuesto va a traducir un idioma que también desconoce. El planteo tiene mucho a favor para lo cómico. De por sí genera comedia y equívoco que los mismos participantes se esfuercen en dar una conferencia y en traducir un idioma que desconocen. Tanto quien mira el ejercicio como quien lo hace están en complicidad respecto a este condicionante, este valiente intento por realizar esta misión imposible. Como el video se está extendiendo demasiado para lo que había pensado, les voy a pedir que ustedes lo practiquen y me pongan en los comentarios cómo les fue. Pruébenlo y me cuentan. Y ahora lo prometido, el bonus track. Pero antes permitime que te pida que te suscribas al canal. Me ayudas y me incentivas muchísimo para seguir subiendo material. Voy a enseñar más juegos, voy a profundizar estos conceptos que esbocé hoy y voy a compartir nuevos. Suscríbete. Y ahora lo prometido, el bonus track. Te dejo un link para que veas un video en el que participo con el grupo Barbillas de Brasil. Bueno, estamos llegando al final del video. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí. Yo sé que el video tiene fallas. El video tiene fallas de iluminación, el video tiene fallas de encuadre, el video tiene fallas de texto, el video tiene fallas de continuidad, el video tiene fallas de corrección de color, el video tiene fallas... Pero para mí la verdad que en este momento lo más importante era poder hacerlo y compartirlo con ustedes. Y empezar este camino, arduo camino me dicen muchos, del YouTube. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. We were born to bring it back, but it's more than basic. It's a portion of his rap, but the core is ancient. It's supported like a pack of someone.